Fiscalía Anticorrupción, calle Manuel Silvela, 4 Madrid, a la atención del señor fiscal anticorrupción. Estimado señor, me siento en el deber de presentarle este escrito de denuncia, al observar lo que está ocurriendo con las cajas de ahorro populares, especialmente por las que me son más próximas, como Nova Caixa Galicia, de la que soy cliente porque antes lo era de Caixa Nova y mucho antes aún, de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, de la que también fui trabajador y miembro de su Consejo de Administración, así como de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, y también de la Caixa Catalana, y lo fui de Unicaja. Me parece importante decir que yo era cliente de las cajas por una decisión consciente de que podía estar contribuyendo a mantener entidades que, por lo menos teóricamente, trataban de ofrecer servicios financieros desde una perspectiva ética, sin ánimo de lucro, y que generaban un patrimonio público en beneficio de la sociedad en su conjunto, confiando en que su gobierno y administración estaba en manos de personas designadas democráticamente por los representantes de la población, bajo el control y vigilancia de las autoridades económicas y políticas, tanto estatales como autonómicas, así como del Banco de España, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Pero a la vista de los acontecimientos, es evidente que estamos ante una conspiración desarrollada a lo largo de los últimos 15 o aguda 20 años, para expoliar el patrimonio público de las cajas entregándolo a la iniciativa privada, concretamente a bancos cuyos responsables pagarán un precio que pasará a formar parte del patrimonio adquirido, es decir, no solo se apoderan de lo que compran, sino que recuperan su inversión, por lo que no importa que paguen €1, como en el caso de la cama 1.000 millones, ya que la plusvalía está garantizada. Si menciono tan largo periodo de tiempo, es porque a principios, creo, de la década de los 90, se tuvo el primer indicio de lo que estaba por venir. Fui testigo de una frase pronunciada por el que entonces era presidente de la Asociación de la Banca Privada, señor Termes, con la que señalaba cuál debía ser la estrategia futura. Dijo algo así como: las cajas de ahorro usurpan más del 50% del mercado financiero, que nos pertenece. Lo que podemos entender como un llamamiento a la conquista de ese mercado, concentrándolo en unos pocos bancos privados, con desprecio de las leyes que garantizan la libre competencia o la que prohíbe la creación de monopolios, incluyendo los oligopolios. El negocio financiero es de los más rentables, por lo que es fácil entender por qué hay tanto interés en unificarlo y controlarlo desde un pequeñísimo grupo de privilegiados. Baste con decir que los servicios bancarios se han impuesto como imprescindibles para el 99% de las actividades de las personas o de las empresas, lo que les da total libertad a los bancos para establecer tarifas y condiciones con la mayor rentabilidad, y por eso les estorba cualquier tipo de competencia en el ámbito de lo que se suele llamar mercado cautivo. En España, existen o existían normas y disposiciones para controlar la actividad de las entidades financieras, limitar los posibles abusos y garantizar una libre competencia, dando lugar al mantenimiento de una banca oficial especializada, que contrarrestara la tendencia especuladora de la banca privada, y se favoreciera el desarrollo de entidades planteadas con objetivos exclusivamente sociales, sin ánimo de lucro, orientadas al bien común, como las cajas de ahorro, cooperativas de crédito y otros modelos de banca ética posibles. Pero esas normas se han ido relajando o cambiando hasta llegar al momento presente. Por eso no es descabellado hablar de un largo periodo de maquinaciones necesario para cumplir los objetivos propuestos, procurando que la sociedad pueda aceptar la nueva situación, minorando las protestas o acciones que pudieran producirse ante un expolio que resultara demasiado evidente. Para ello era necesario alterar las reglas y normas vigentes a fin de que se adapten a los intereses de los conspiradores, y así se inicia un periodo de cambios en las prácticas financieras, relajando los servicios y funciones de control sobre todo el sistema financiero. El primer hito se marca con la privatización de la banca pública, incluido, en la práctica, el Banco de España que, además de cerrar sus puertas al público en general, se convierte en banco de bancos, y su administración y dirección pasan a estar en manos de los dirigentes bancarios privados, ya sea por su capacidad de manipulación como por una vinculación directa, ya que varios de los miembros de su consejo estuvieron o están vinculados a bancos privados u organismos internacionales relacionados con las doctrinas neoliberales. Pero, además, es necesaria la complicidad de los políticos en el poder, que han de facilitar los cambios de la normativa para un buen desarrollo de todo el proyecto, con la complicidad de los medios de comunicación, gestionados por empresas dependientes financieramente de los grupos bancarios, que con su parcialidad informativa desvían la atención del público en general sobre la evolución del sistema financiero. Sí, además, los funcionarios destinados a la vigilancia de las entidades financieras se ven constreñidos a relajar sus funciones, ya sea por el recorte de medios, como por directrices concretas,
es fácil comprender cómo se puede acabar con la reputación de las cajas de ahorro en las que, después de una cuidadosa labor para desmantelar cualquier atisbo de gobierno democrático y transparente, se imponen las prácticas especulativas de la banca privada. Para con sus clientes, los que, poco a poco, van aceptando esa sibilina transformación, asumiendo que tanto de ser cliente de una caja como de un banco, inconscientes de que en las decisiones que tomen los administradores de su caja hay unas personas que, teóricamente, les representan, ya que, teóricamente, tenían que ser elegidas con su participación en el proceso. Pero esos son detalles, que sistemáticamente fueron ocultados al público en general, para tener el control mayoritario sobre las personas que integran dichos órganos de gobierno. Así, es fácil que muchas personas no vean como grave la conversión de las cajas en bancos. En las inevitables conversaciones sobre el tema, es muy frecuente que ante un planteamiento de que las cajas no deberían de convertirse en bancos, algunos expresen su indiferencia, comentando total, ya se comportaban como tales. Todo se hace para esconder el objetivo de expoliar el patrimonio de las cajas, además de para imponer, en la práctica, unas tarifas unificadas por los servicios financieros, y una política financiera puramente especulativa, decididos desde un oligopolio. El segundo hito se refiere a la dificultad que suponía la existencia de 74 cajas de ahorro, todas ellas autónomas, vinculadas además a comarcas concretas, y diferenciadas por la peculiaridad de sus órganos de gobierno, para lo cual, además de relajar las normas democráticas sobre la constitución de los órganos de gobierno de esas cajas, se les permite emprender una carrera de fusiones y absorciones, instándolas además a expandirse territorialmente, para generar competencias que rompan su tradicional coordinación organizativa a través de las federaciones autonómicas y la confederación estatal, CECA, pero, además, permitiendo que se adopten métodos y prácticas de la banca privada orientadas a la obtención del máximo beneficio, con desprecio de la supuesta, para las cajas, utilidad pública. En sus operaciones, es notorio que los dirigentes del BRE, especialmente Mazo, han insistido repetidamente en la imperiosa necesidad de que las cajas se fusionasen, demostrando una tendencia hacia conseguir reducir su número y facilitar así su traspaso a entidades privadas. Además, se relajó la vigilancia sobre operaciones no permitidas a las cajas como, por ejemplo, la emisión de títulos preferentes, aplicando modos puramente especulativos, con burdas argucias, como la creación de sociedades unipersonales, para ofrecer esas opciones de inversión, en el mercado secundario, que luego son calificadas como tóxicas, por la CNMV, sin que ello suponga que se prohíba la comercialización de las mismas, dejando desamparados a los clientes frente a unas improcedentes prácticas comerciales. El caso que conozco directamente, es una emisión efectuada por Caixa Galicia de títulos preferentes, que supuso un engaño para muchos clientes que confiaron en su caja de ahorros, y que la CNMV tiene calificados como tóxicos. Concretamente, unos títulos adquiridos en el año 2003, que teóricamente vencían en el año 2008, pero que fue imposible tratar de recuperar su importe mediante la venta en el mercado secundario, por su carácter permanente, y la falta de seguridad y rentabilidad, que lo convierten en una inversión de alto riesgo e improductiva. Se presentó denuncia a mediados del año 2010 ante el Banco de España, quien, sin entrar a valorar como le correspondía el método de venta de un producto bancario que teóricamente debería ofrecer unas garantías establecidas por el propio BRE, nos remitió a la CNMV, en donde se limitaron a facilitar el folleto oficial, omitido por Caixa Galicia en la tramitación de la operación de venta, y un informe calificando como tóxico dicho producto. A pesar de esa denuncia, ni el BRE ni la CNMV tomaron alguna medida para paliar lo que sistemáticamente venía ocurriendo, ya que dichas operaciones de venta parece ser se siguieron efectuando hasta fechas muy recientes. Es evidente que ninguno de los organismos mencionados se molestó en comprobar si la entidad denunciada estaba cumpliendo con la obligación de facilitar un folleto oficial a cada cliente. Pero parece evidente, a la vista de los miles de reclamaciones que se están haciendo en las calles, que la mayoría de las entidades financieras incumplen el eufemístico principio exigido en los escritos del BRE, donde se establece como obligatorio que se apliquen las buenas prácticas bancarias, pero también se menciona que es obligatorio facilitar dicho folleto al cliente y refrendar que el mismo lo ha leído. Se trata, por tanto, de claros indicios de que las entidades oficiales mencionadas no tienen la intención de controlar el mercado financiero, sometido a los dictados de la banca especulativa, propiciando la destrucción de cualquier opción de mantenimiento de unas finanzas éticas al servicio de la sociedad, lo que evidencia que es necesario abrir una investigación para depurar responsabilidades de los dirigentes de dichos organismos, por negligentes en sus funciones o cómplices de los hechos consumados. Esa tolerancia con las cajas,
Al permitirles participar en esos mercados fraudulentos, viene a demostrar la intención no solo de desacreditarlas sino también que se le generen problemas que justifique su desmantelamiento. Podrán decir que fue para incrementar el nivel de solidez y beneficio económico de las cajas, pero a la vista de los resultados, habría que concluir que o han sido unos ineptos incompetentes, o lo que en realidad se estaba buscando, era una estandarización de las operaciones, que cajas y bancos sean iguales en su actitud ante sus clientes. Sería importante un estudio sobre la evolución de las cuentas de resultados de las cajas, así como de su inversión en obras sociales, condiciones laborales, etc., para tener una visión más clara sobre la validez de los cambios y sus objetivos. Hay datos evidentes, como la evolución de su cuota respecto al mercado financiero. El índice de participación del global de las cajas fue bajando al mismo ritmo que las fusiones. El porcentaje de beneficios habría evolucionado a la baja, a pesar de los recortes salariales, pero que sería insuficiente para nivelar las cuentas, ya que, sin control democrático de sus actuaciones, quizá los resultados se vieron rebajados por corruptelas y fatuo desmedido. Consumada la campaña de acoso y derribo de las cajas, la nueva situación supone el desamparo de las personas y pymes ante el sistema financiero, que aplica una operativa designada para obtener el máximo beneficio, imponiendo las condiciones que más les renten a los banqueros, aunque sean drásticamente injustas e injustificadamente caras, para culminar sus planes y evitar aquellas protestas y reclamaciones que puedan entorpecerlos. Desvían la atención de los ciudadanos y de los medios hacia cuestiones secundarias que no afecten su objetivo principal, y así todo el aparato se vuelca en buscar responsables, a los que achacarles lo ocurrido y a los que, sorprendentemente, indemnizan generosamente al jubilarlos anticipadamente. Se trata de auténticos cabezas de turco, que son cómplices de lo acaecido, pero que callan los nombres de los verdaderos responsables, a los que protegen gracias a verse sobradamente compensados y libres de responsabilidad judicial, puesto que las posibilidades de ser procesados son mínimas. Simplemente, se trata de hacer ruido mientras todo se consolida. Pero, también, sorprende la actitud de entidades de representación popular como, por ejemplo, la Corporación del Ayuntamiento de Vigo, que permanece pasiva en cuanto a la verdadera defensa del patrimonio del pueblo, creado gracias a su patrocinio, y en nombre de todos los ciudadanos. Ya, al comienzo de la transición, ocurrió que, siendo el grupo con mayor representación en el Consejo de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, se renunció a una buena parte de puestos en los órganos de gobierno, argumentando que era para evitar su politización, que se cedieron a la nueva mayoría formada por representantes de los clientes, pero aceptando que el método de elección de los mismos sea en un sorteo. Método a todas luces poco democrático, pero, además, habitualmente amañado. Con ello, lo que se estaba logrando era garantizar una mayoría de gobierno de la caja dócil y sin responsabilidad aparente, ya que así le conviene al sistema político que controla las finanzas globales, de forma totalmente tendenciosa. Así lo evidencia el hecho de que, de dicha nueva normativa, no es informada la mayoría de los clientes, que pudieran tener interés en participar en dicho proceso. Además, siendo discutible el sistema de elección por compromisarios, lo cierto es que no está prevista la libre participación como candidato, ya que, para serlo, antes se debe formar parte del grupo elegido por sorteo, celebrado sin las mínimas garantías. Pero las sucesivas corporaciones asumen como válida esa situación e, incluso, de los pocos representantes que mantienen en los órganos de gobierno de la caja, no se sabe que hayan consultado o informado a sus compañeros de corporación, ni a la sociedad en general. Así pues, para que el plan funcione, es necesario que tanto el Consejo, como la Comisión de Control, sean dóciles y despreocupados respecto a su papel de representar a los verdaderos derechohabientes de dicha caja de ahorros, en un proceso que afecta a la mayoría de las cajas de ahorro españolas, quedando fuera algunas entidades que no asumieron esa reconversión, demostrando que la misma no era ni obligada ni conveniente. Los miembros de los órganos de gobierno vienen incurriendo en negligencia y dejación de funciones, ante la pasividad de las autoridades y políticos de turno, que saben muy bien cuáles van a ser las consecuencias que se plasman en las decisiones que asumen dichos consejos, contraviniendo las limitaciones previstas para las cajas, crean productos financieros especulativos, inician una expansión geográfica disparatada y otras prácticas bancarias atípicas para las cajas, introduciendo, además, cambios en las relaciones con los clientes, empleados e instituciones. También les conviene que los balances de las cajas arrojen malos resultados, al menos en apariencia, para justificar las medidas que se están imponiendo. La interpretación tendenciosa de los balances es fácil cuando los parámetros que se aplican son variables y subjetivos, susceptibles de ser manipulados. Se pretende y se consigue relacionar la problemática surgida como consecuencia del tipo de entidad,
su tamaño y estructuras, cuando la verdadera causa está en la perversión de los objetivos y métodos previstos y utilizados. En el panorama general de las cajas de ahorro, será posible que en algunos casos se produzcan pérdidas, e incluso que se hayan malversado fondos, pero de ahí a plantear una bancarrota, hay mucha diferencia. Los argumentos esgrimidos para valorar la situación parece que se basan en aspectos discutibles y revisables, principalmente se refieren a obtener la máxima rentabilidad pero, también, a la seguridad. Este concepto se presta a la manipulación, de forma que, para incrementar la rentabilidad, puede convenir valorar como de alto riesgo. La valoración es totalmente subjetiva, para exigir una mayor rentabilidad. En definitiva, se trata de valorar exclusivamente la posibilidad de la obtención del mayor beneficio financiero posible, lo que en las cajas, entidades sin ánimo de lucro, tiene una relativamente menor importancia. Es evidente que se pretende reforzar la imagen de una situación pésima para las entidades financieras. En el caso de las cajas, principalmente para desvalorizar sus patrimonios, y justificar así su reconversión y absorción. En el caso de los bancos, para justificar las ayudas que se les brinda desde la administración pero, también, las restricciones en los créditos que han supuesto, de inmediato, un incremento en el tipo de interés a pagar. Además, estamos viviendo una campaña por parte de las tarjetas de crédito, sin duda patrocinadas por los bancos, en las que ofrecen una disponibilidad en efectivo, insólita en ese tipo de producto, que resulta un préstamo sin garantías reales, pero a un tipo de interés altísimo que, seguramente, les compense de los posibles fallidos que puedan producirse pero que sí generará datos de morosidad notables, lo que, además de proporcionarle pingües beneficios, les facilita crear un panorama de inseguridad, ya que les interesa presentar una imagen de crisis. La elevada morosidad les beneficia. Se establece un índice que se considera fundamental a la hora de valorar la situación de una entidad financiera, estableciendo unos límites respecto a la idoneidad o peligrosidad del parámetro. Pero la morosidad viene determinada por los días que una operación vencida tarda en ser regularizada, lo que, lógicamente, depende en buena parte de las condiciones de la operación impuestas por el banco, en lo que se refiere a plazos y otras condiciones. Es decir, una de las causas para que la misma se produzca, la encontramos en las condiciones impuestas por la entidad financiera, para conceder sus operaciones. Por ejemplo, los préstamos se pagan mediante vencimientos mensuales pero al deudor, por su estructura económica, podría convenirle hacer los pagos trimestralmente, por ser así como recibe sus ingresos. El banco podría adaptarse perfectamente a esa forma, sin mermas en su rentabilidad pero no lo hace, ya que así el afectado pagará demoras, de 2 meses para el primero y de 1 mes para el segundo, pero no el interés pactado para los pagos en vencimiento, sino un tipo varias veces superior. Y lo mismo ocurre cuando se mantiene un criterio rígido respecto a los plazos para la amortización, llegando a penalizarla si se anticipa, creando unas perspectivas en las que, ante cualquier diversidad que surja, va a suponer un incremento en los costes, lo que supone mejorar los beneficios del banco, a costa del bolsillo del cliente. Si, además, el tipo o porcentaje aplicado en caso de morosidad es desorbitado, para eso se anuló, en el año 2003, una norma sobre el delito de usura. Se entiende claramente la estrategia de los bancos, ansiosos de forzar sus beneficios sin preocuparse de las repercusiones sociales. Las cajas de ahorro, años A, aplicaban como recargo por demora un 1% anual más sobre el tipo pactado. ¿Qué ha justificado esa subida tan drástica? Adaptarse a lo que hacían los bancos comerciales. También, años A, las cajas tenían un menor índice de morosidad, simplemente porque estaban abiertas a la renegociación de las deudas y a facilitar condiciones de pago más ajustadas a las posibilidades reales de sus clientes. Así pues, es absurdo dar una importancia decisiva a un índice tan arbitrario, cuya valoración es totalmente subjetiva, sometida a criterios fácilmente manipulables. No se menciona, por ejemplo, otro posible índice, mucho más esclarecedor respecto al estado de solvencia, como sería el que reflejase la repercusión sobre el patrimonio del banco comparado con el total de los recibos o letras fallidos. Y posiblemente existan otros parámetros aún más esclarecedores, pero mi aportación está limitada por mi falta de formación técnica al respecto. Ese indicador sería mucho menor que el que se utiliza basado en la morosidad, ya que un alto porcentaje de los pagos demorados sí termina siendo cobrado por el banco pero, además, con incrementos no previstos en la formalización, al aplicar penalizaciones por la demora en el pago. Más aún, del total de préstamos que no se cobran, que se liquidan con cargo al fondo para fallidos, que también se puede utilizar como fondo para reptiles, hay que restar aquellos que se cancelan sin apurar los posibles medios de cobro, por ser préstamos a personajes con ciertas vinculaciones. Fui testigo,
en mi época de miembro del Consejo de Administración en Caixa Vigo, de cancelaciones sorprendentes, candidaturas políticas, equipos de fútbol, etcétera, con lo que el total de préstamos realmente fallidos aún sería menor. Desde estas perspectivas, está claro que la política financiera tiene como principal objetivo la obtención del máximo beneficio, por lo que no se duda en aplicar argucias que posiblemente sean ilegales, que se hacen insoslayables, al conseguir dominar el mercado financiero, apoderándose de las cajas y bancos públicos, que pudieran paliar esos abusos. Para ello, no dudan en agravar el clima de inseguridad generado por la crisis que, cuando menos, les suponen las siguientes ventajas. 1. Justificación y facilidades para recibir ayudas de la administración. 2. Adquirir el patrimonio, y apoderarse de su mercado, de las cajas de ahorro y de la banca pública. 3. Encarecer los costes de sus servicios, como si con ello se rebajase el riesgo. 4. Imponer criterios de gestión económica basados en la rentabilidad financiera y especulativa. 5. Crear y mantener un oligopolio. 6. Crear y mantener voluminosos fondos para fallidos. Los fondos para fallidos se nutren con cargo a los beneficios del banco, en una cifra que estableció el Banco de España, fijando un importe proporcional al nivel de morosidad de cada banco. En la práctica, esos fondos representan un recurso para evadir el pago de impuestos sobre beneficios, ya que supone que a lo largo del año el banco aplica partidas PAR a esos fondos con cargo al total de beneficios, con la apariencia de que se trata de tener capital disponible para cubrir posibles impagos o insolvencias. Pero contablemente es una partida en el balance cuyo destino es estático y no afecta al desarrollo comercial del banco, puesto que no se vincula a ningún depósito inamovible ni a un fondo común del sector, para garantizar su estabilidad global. La ventaja es que, con cargo al mismo, pueden formularse pagos o compensaciones, sin control alguno, convirtiéndolo en lo que se suele llamar fondo de reptiles. Bajo esa perspectiva, habrá que valorar el reciente caso de la compra, por parte del BBVA, de un grupo de cajas de ahorro catalanas que previamente fueron unificadas y empaquetadas. El importe abonado fue €1, comentándose que el banco se hace cargo de los préstamos en mora y también, obviamente, de los fondos para provisión de préstamos fallidos constituidos por dichas cajas, incluyendo, además, las garantías comprometidas por los morosos. Aunque pudiera ocurrir que la morosidad de ese grupo de cajas fuera alta, antes tendrían que agotar las posibilidades de ejecutar las garantías y aplicar ese fondo que ahora se le entrega gratis al banco. Personalmente, puedo aportar el testimonio de una extraña situación en la que, habiendo sido aval de un préstamo que no se pagó en más de 4 años, tuve que acudir personalmente a la Nova Caixa Galicia para que me reclamaran su importe. La explicación que me dieron era que el mismo ya estaba catalogado como incobrable, cuando a mí no se me había requerido para el pago, ni se había intentado un fácil embargo de mis ingresos declarados, para compensar el préstamo, vencido desde hace más de 3 años. Parece posible que se tratase simplemente de dejar correr el tiempo porque así se incrementan los intereses de demora a un altísimo interés, pues al plantearles la cancelación del importe deudor inicial, me reclamaron un importe incrementado más del doble a causa de los intereses de demora y otros gastos de varios años, que podían haberse evitado si hubiesen tratado de cobrar el préstamo cuando se produjo el impago. Es decir, teniendo seguro el cobro, dejaron correr el tiempo, perjudicándome con el cargo de unas demoras que no procedían. En cualquier caso, es evidente que el valor de la caja, para ser vendida a un banco, está condicionado por la morosidad que la misma presenta en su balance. Entonces la pregunta es cuántos préstamos están sin regularizar por esa actitud de la caja, que ni procede en contra de ellos, ni propone fórmulas para que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones, ajustándose a situaciones de crisis personal. Por la misma razón, les interesa mantener un gran volumen de inmuebles, para presentar un balance más negativo, alegando un inmovilizado invendible. Lo que no es cierto, ya que el 100% de las viviendas embargadas tenían un comprador, al que en muchos casos bastaría con darle facilidades para resolver sus problemas puntuales y conservar la propiedad, o, cuando menos, mantener una estabilidad que evitase el aluvión de embargos generado. También he tenido, provocada, una situación al respecto, ya que me interesé por una ganga, que Nova Caixa Galicia ofrecía, un piso que adquirió por embargo. Las condiciones de precio y forma de pago eran muy interesantes, lo que me hizo preguntar si dichas condiciones se le habían ofrecido al antiguo propietario. La respuesta fue naturalmente que no. La explicación describe claramente la política de dicha caja, porque se lo tendríamos que hacer a todos y resultaría menos rentable, y es que el banco, olvidándose que aún era una caja, no es una ONG. Pero siguiendo con el tema de la compra del BBVA de un grupo de cajas de ahorro, se refuerza la tesis de lo que se denuncia en este escrito: es probable que el banco no renuncie,
a ejecutar las deudas morosas de dichas cajas aplicándoles el fondo, o que los deudores paguen todo o parte de sus deudas, con lo que cualquier cantidad que perciban o conserven procedente del fondo se convertirá así en un beneficio neto respecto al euros pagado. Un aspecto que tampoco está claro es a quién se le paga ese euros, pues no se menciona quién tiene la legitimación suficiente como para transferir un patrimonio de semejante envergadura. Si han sido los consejos de administración o las asambleas, con el visto bueno de las comisiones de control respectivas, las que han decidido y aceptado dicha operación, debe cuestionarse su legalidad, y, por lo tanto, la validez de la transacción, en cuanto a quién o quiénes representan y qué papel se ha reservado para los verdaderos usufructuarios de las cajas, usuarios, empleados y entidades fundadoras. En estos días, en Nova Caixa, Galicia, o Nova Galicia Banco, un grupo de inversores, especuladores, están negociando la compra de activos, préstamos concedidos por las cajas, por un valor de 2.000 millones, por los que ofrecen 500 millones. Lógicamente, lo hacen para obtener pingües beneficios que aún serán mayores si se incluye la parte correspondiente de los fondos para fallidos afectados a esos préstamos que se venden. Se supone que corresponde al BEE vigilar y controlar las cajas de ahorro, a las que exigirles el cumplimiento de unas normas que se han ido degradando. Pero esa responsabilidad hay que exigírsela a las personas que gestionan el BEE, ya que no pueden pasar desapercibidas las maniobras descritas someramente. Pudieran alegar que fueron los cambios de las normativas las que han permitido dicha evolución, pero también es su responsabilidad proponer medidas y reglamentos, para que sean aprobados por las Cortes o por el gobierno de turno, por lo que entre los dirigentes del BEE se han de encontrar personas responsables, que actuaron con un ilegítimo interés propio, al servicio de la maquinación aquí denunciada. Una de las acusaciones que se formula en el presente escrito es que, en la entrega del patrimonio de las cajas a la banca, se maniobra para que las mismas tengan un precio de venta lo más bajo posible. La razón pudiera estar en que de esa forma, los que facilitan la venta pueden obtener comisiones por facilitar una compra más barata. Quiero denunciar que existen indicios de que el papel desempeñado por los dirigentes del BEE, que, aunque aparentemente es una institución al servicio de la ciudadanía y la defensa de sus derechos, se decanta claramente a favor de los intereses de la banca privada, facilitando su desarrollo sin control y contribuyendo al deterioro de la conducta de las cajas de ahorro, primero para facilitar su desmantelamiento, y también para desacreditarlas ante la población en general. Así se ha llegado al expolio del patrimonio público, lo que parece sobradamente importante como para no permitir que se consoliden las operaciones puestas en marcha, retrotrayendo a sus orígenes las operaciones realizadas de fusión y reconversión, evitando que todo sea transferido en la forma prevista, ya que todo el proceso se desarrolló sin solicitar las opiniones ni respetar los derechos de los afectados, entidades fundadoras, clientes y trabajadores. En mi ignorancia jurídica, entiendo que puedo plantear un interdicto que para el proceso en marcha de bancarización de las cajas de ahorro, porque se están quebrantando tanto mis derechos como los de otras personas y entidades relacionadas con las cajas, ya que su carácter público, se deben recuperar esos derechos que no se respetaron. Creo que, en general, coincido con otras muchas personas que llegaron a las mismas o parecidas conclusiones. Me parece lógico, por tanto, acudir a esa fiscalía, reclamando una investigación que permita depurar responsabilidades y restaurar los derechos avasallados, uniéndome a la campaña de recogida de firmas patrocinada por diversas organizaciones ciudadanas, aportando mi testimonio por lo que tiene de particular en cuanto a mis experiencias directas con alguna de las cajas implicadas. Es evidente la estulticia en la actitud y participación de los consejos de administración y de las comisiones de control en todo el proceso. Según lo leído en la prensa, una consejera dimitió de su cargo como protesta por las últimas decisiones tomadas por el equipo directivo de NCG, sin conocimiento del Consejo, refiriéndose a los pagos millonarios efectuados a directivos de Caixa Nova y Caixa Galicia, pero los restantes miembros no se manifestaron el respeto, y lo que vale, es lo decidido por la mayoría. Aunque se ha de suponer que, en general, tanto la Comisión de Control, como el Consejo de Administración de las antiguas cajas, votaran en su mayoría a favor de facilitar todo el proceso de fusión y reconversión en un banco especulativo, es lógico deducir, a la vista de lo ocurrido, que la intención no era mejorar la situación de las cajas, sino más bien seguir, con la complicidad del BEE, un plan para entregar el patrimonio público de las cajas a inversores personales, en perjuicio de la colectividad beneficiaria y generadora del dicho patrimonio. También sospecho que la legalidad de la representación de la mayoría de los miembros de los citados consejos es muy cuestionable, ya que, sistemáticamente, se degradaron, en lugar de mejorar, los métodos que teóricamente deberían garantizar una participación democrática en los consejos,
bajo el control y vigilancia del BRE y de las autoridades monetarias. Parece evidentemente necesario investigar cómo y por quién se tomaron los acuerdos, qué beneficios obtuvieron los participantes, directivos administradores que recibieron enormes indemnizaciones, a pesar de su desastrosa gestión, y miembros del Consejo y Comisión de Control que quizá obtuvieron beneficios personales ya que, según mi propia experiencia como consejero, tuve la evidencia de cómo en la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, se repartían prebendas a través de la aplicación del fondo para fallidos a préstamos no pagados, pero a los que tampoco se les ejecutaban las garantías. Por ejemplo, se canceló un préstamo de 40 millones con cargo a los dichos fondos de la Caja, cuando el deudor tenía pendiente de cobro a la propia entidad una factura por 50 millones. Las denuncias no tuvieron efecto sino que, al contrario, por hacerlo, fui despedido, por revelar secretos del Consejo. Tuve la suerte de que, sin llegar a juicio, me indemnizaron muy por encima de lo previsto por la ley, sin que yo hubiera pedido nada más que la permanencia en mi puesto de trabajo, pero después de varios años de enfrentamiento, me sentí obligado a aceptar, máxime ante las expectativas respecto a las posibilidades legales de ser devuelto a mi puesto de trabajo. Con anterioridad al despido ya se me hicieron ofertas sustanciosas, de promoción profesional dentro de la Caja o cualquier otra prebenda que pudiera ocurrírseme si cambiaba mi actitud tan exageradamente negativa. Ante semejantes experiencias, no me parece exagerado suponer que en todo el proceso se hayan mantenido actitudes dolosas, merecedoras de sanción, y una vez confirmadas, se decreten las correcciones precisas, para restituir la situación anterior. Así, a partir de la misma, se podrá proceder al saneamiento de las instituciones para que cumplan los fines sociales para los que fueron creadas. No hay que olvidar que los dirigentes que resolvieron los problemas por mi participación en el Consejo de Caixa Vigo, son los mismos que acordaron aplicar la nefasta política de fusiones y reconversiones. Es evidente, por tanto, que la investigación debe de referirse al Banco de España que no cumplió con su papel de entidad controladora de las actividades de las cajas, al equipo directivo de cada caja, y principalmente, a los miembros del Consejo de Administración que se aprovecharon de sus cargos para obtener beneficios espurios. Lo mismo ocurre con las inoperantes comisiones de control, que nunca se pronunciaron, ni siquiera se dieron a conocer, aun cuando su aprobación debería de ser necesaria para cualquier decisión dentro de cada caja. Como cliente, considero que fueron mis representantes en el Consejo los que participaron, o la menos permitieron, esa operación de saqueo, pero yo nunca fui convocado para que pudiera elegir esos representantes, y ni siquiera la Caja me facilitó el nombre de quienes eran a pesar de habérselo solicitado oportunamente, para conocer en directo las razones de sus decisiones al respecto. Y en semejante situación, estoy seguro de que se encuentran la gran parte de los clientes de las entidades. Tampoco tuve noticias de renovaciones en el Consejo o en la Comisión de Control, pues entiendo que los cargos deben de renovarse cada 2 años por mitades alternativas, mediante procedimientos democráticos que en mi apreciación, tradicionalmente siempre fueron de dudosa legalidad. Cuando menos es sospechoso que don Julio Fernández Galloso, jubilado como director general, aparezca como miembro y presidente del Consejo como representante de los clientes, ya que para ello es necesario ser seleccionado entre todos los clientes en un sorteo, que en general y por mi experiencia califico como espurio, por carecer de garantías democráticas. Entiendo que también los representantes en el Consejo de las entidades públicas fundadoras de las cajas, como el Ayuntamiento de Vigo o la Diputación de Pontevedra, en los casos que me son más próximos, incurrieron en dejamiento de sus funciones ya que no facilitan, ni nunca facilitaron, información al respecto, ni a los clientes, ni a otras entidades interesadas en la caja, ni al público en general. Ni siquiera, parecer ser, sus compañeros de legislatura, siendo dichos organismos los más perjudicados, desde la perspectiva de su representatividad social, por la pérdida del citado patrimonio. Me parece que conviene una última reflexión, aun suponiendo que la crisis financiera de las cajas afectadas fuera tan grave que pusiera en peligro la recuperación inmediata de los ahorros confiados. Es evidente que a los afectados pasivos debería dárseles la oportunidad de que participaran en la solución de los problemas, además de depurar las responsabilidades de sus dirigentes y de las autoridades destinadas a controlarlas, pudiendo llegar a proponer, como una acción solidaria de los clientes con su caja de ahorros, moratorias en las retiradas de fondos, o incluso, aportaciones de nuevos depósitos, o anticipar pagos de créditos, o aceptar compensaciones en especie, desde obras de arte a la titularidad de inmuebles. En definitiva, si la situación era tan desastrosa como la pintaron, ¿por qué no se acudió a un concurso de acreedores, aplicando el derecho concursal, reconociendo como principales acreedores a los clientes?
pero nunca se debió acometer una reforma que para nada podrá resolver los problemas existentes sin causar mayores perjuicios al conjunto de la sociedad, para el beneficio de los sustentadores de un mercado financiero basado en la especulación y el pillaje, englobándolo en un nefasto oligopolio. Parece lógico suponer que, en el caso de la aplicación de la ley concursal, lo único que ocurriría es que se nombrarían unos administradores públicos que pudieran resolver de la mejor forma el problema, diferenciando, además, a las distintas cajas que se ha decidido fusionar, puesto que presentaban situaciones dispares. También, en el caso de las cajas de ahorro gallegas, parece importante referirse al papel desempeñado por la Xunta de Galicia, que participó muy activamente en todo el proceso, llegando incluso a tener un conflicto con la administración del Estado, quizá en lo referente a qué entidad bancaria se debería quedar con el pastel de las cajas gallegas, habiendo claros indicios de su complicidad con la estrategia diseñada para hacer desaparecer las cajas en beneficio de la banca privada. En definitiva, me siento abrumado con la gravedad y extensión de la evidente conspiración para el expolio, ejemplo de la aplicación de unos principios económicos que han generalizado una crisis surgida por la ineficacia o corrupción de aquellos que por sus cargos de responsabilidad no supieron o no quisieron evitar los abusos cometidos, sino más bien propiciarlos. Creo que se puede esperar el máximo esfuerzo de esa Fiscalía, para indagar en los ámbitos adecuados para la efectiva depuración de responsabilidades, provocando una reflexión en los políticos en general, que les obligue a rectificar los hechos. Y así lo firmo, y ratifico en Ourense, el 27 de abril de 2012. Miguel A. Quinteiro Núñez.